Libelium se dedica sobre todo a lo que llamamos hoy el Internet de las cosas, que es básicamente conectar cualquier cosa con Internet. Entonces, lo que voy a intentar hacer hoy es unir eso con lo que es la logística. Si ven en el mapa que tengo detrás, este es lo que tenemos de visión como un mundo interconectado, lo que se supone que van a ser nuestras ciudades inteligentes, nuestros pueblos inteligentes, que van a estar llenos de sensores y nos van a ayudar a ser mucho más eficientes. Las aplicaciones son infinitas, hablábamos de radiación, de agricultura inteligente, de congestión de tráfico, pero también podemos ver seguridad en infraestructuras de transporte, control de la logística, todo tipo de monitorización a lo largo del proceso de fabricación y de cadena de suministro. Y no es casual. Antes de empezar y meternos en materia, me gustaría hacer una especie de análisis del estado del arte, de dónde estamos a día de hoy con las nuevas tecnologías dentro de la logística. Desde nuestro punto de vista, y esto siempre me gusta hacerlo, nosotros somos una empresa que hace hardware, es decir, toda la visión que nosotros podemos tener de tecnologías aplicadas a logística va a venir siempre desde lo que es nuestro producto, es decir, dispositivos que funcionan con baterías, tienen todo tipo de sensores y se comunican con Internet a través de cualquiera de esas tecnologías. Como veis, algunas como RFID, NFC suenan ya mucho en entornos de logística. Hoy en día, ¿dónde estamos, no? Esto es un informe que hizo el barómetro de Vodafone y la conclusión era que el 12% de las empresas de logística y transporte ya han adoptado este Internet of Things, Internet de las cosas, en sus procesos de logística y un 67% ya ha visto beneficios significativos, es decir, no un mínimo retorno de inversión, sino beneficios muy significativos. Casi el 100% de las empresas que están dentro de este sector, de transporte y de logística, han asegurado que en los próximos 3 años el Internet of Things va a ser algo crucial en sus modelos de negocio y después vamos a ver por qué, ¿no? Esto hace que de todos los escenarios que veíamos en el mapa del principio, la logística y el transporte sea el escenario y el vertical más alineado con el Internet de las cosas que existe en estos momentos. Y la verdad es que no es casual, porque podemos conseguir una mejor trazabilidad, una mejor satisfacción de cliente, muchos ahorros y cosas curiosas como lo que llamamos trazabilidad total, ¿no? Cuando hablamos de qué están integrando estas empresas dentro de todo el abanico que es Internet de las cosas, estamos hablando básicamente de 2 cosas, de incluir GPS y GPRS, es decir, seguimiento de nuestros bienes transportados hasta el destino. Hace poco estaba en Londres y, bueno, yo soy una adicta al servicio de habitaciones cuando estoy viajando, ¿no? Yo no concibo el cenar fuera si es de trabajo y puedo hacerlo en la habitación, ¿no? Y estaba en un hotel que no tenía este servicio. Así que dije, bueno, tiene que haber algo a domicilio, desde luego, que me traigan una cena fácilmente. Y encontré un sitio que tenía una trazabilidad fantástica. Desde el momento en el que tú habías terminado de pagar el pedido, tenías una barra de progreso en la pantalla que te decía, muy bien, acabamos de recibir, Richard está ahora mismo preparando tu cena, te da tiempo a darte una ducha, si quieres. Y empezaba a contar, ahora lo estamos poniendo en el horno, ahora estamos haciendo esto, ahora ya hemos salido con la moto, etcétera, etcétera. El factor de te da tiempo a darte una ducha es un factor de satisfacción de cliente muy incrementado. Es decir, es lo más parecido que tenemos a llegar a casa
y que alguien te diga, parece que vienes cansado, anda, descansa un rato y cuando termines estará la cena, ¿no? Y es algo que podemos incorporar, es un servicio añadido que podemos integrar gracias a tener este control total de la fabricación de lo que estamos haciendo. Pero hay muchísimas más cosas, muchas más que podemos hacer. Así que vamos a empezar desde el principio, desde lo que sería la trazabilidad antes de fabricar. Son unos sensores de agricultura que tenemos instalados en diferentes viñedos, tanto aquí en España como en Estados Unidos y en Australia, y están controlando la cantidad de azúcar que llega hasta la uva, el nivel de agua que tiene el suelo, la temperatura y la humedad de la tierra, con objeto de prevenir plagas, de saber si podemos echar menos fertilizantes y demás, incluso de saber cuánto azúcar llega hasta la uva. Es decir, si nosotros integramos todo esto dentro de todo el proceso de cadena de suministro, podemos llegar a saber por qué un vino fue el más consumido un año que otro. Podemos llegar a cruzar todos esos datos de ventas. Y es lo que llamamos, lo que nosotros entendemos por trazabilidad desde incluso antes de fabricar, ¿no? Una vez que nosotros tenemos nuestro producto desarrollado, hay que transportarlo hasta el cliente final. Y es muy probable que ese transporte sea marítimo, que es el medio más utilizado. Al año hay 100 millones de contenedores que están surcando todo el mundo, transportando bienes en todas las direcciones, de los cuales 10.000 se pierden en el mar, 2.000 en Europa. ¿Os lo imagináis? Llegar a la playa y contenedor de algo, porque hay 10.000, parece bastante probable que esto ocurra. ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué mejoras podemos aportar con nuevas tecnologías aquí? Podemos hablar de contenedores inteligentes, hasta el punto de que, por un lado, podemos tener la monitorización de las condiciones de transporte en todo momento. No solo dónde está y el tiempo que le está costando a una mercancía llegar de origen a destino, sino también en qué condiciones se ha hecho ese transporte, si se ha roto la cadena de frío, si el contenedor ha tenido un golpe severo. Y si ha tenido ese golpe severo, ¿dónde? ¿Ha sido descargando? ¿Ha sido en tránsito? ¿Ha sido cargando? Y eso, como sabéis, es crítico para luego, a la hora de luego depurar responsabilidades con un seguro en caso de que la mercancía haya sido dañada. Podemos incluso saber cuántas veces se ha inspeccionado este contenedor. Si nosotros sabemos que tenía que ir desde Lisboa a Nueva York, por ejemplo, podemos, y sabemos el tiempo que le cuesta y demás, podemos saber que si ha habido luminosidad dentro de ese contenedor antes de tiempo, alguien lo ha abierto. Y a lo mejor esa inspección estaba aprobada o a lo mejor no. Podemos incluso programar incompatibilidades de almacenamiento. En un puerto gigantesco podemos incluso saber que los contenedores de material peligroso no pueden estar cerca de los de material inflamable y hacer todo esto con tags de identificación que retroalimenten nuestros sistemas.